donde el paréntesis me está indicando que los extremos no pertenecen a ese intervalo. Cuando ninguno de los extremos pertenece al intervalo, habíamos dicho que este intervalo se denominaba intervalo abierto. Si alguno de los intervalos, de los extremos, y en el caso de que los dos pertenezcan, suponiendo X es mayor o igual que A y menor o igual que B, la igualdad me está indicando que los extremos están perteneciendo al intervalo de números reales que estamos estudiando, y en ese caso entonces, si yo escribo en forma analítica utilizando paréntesis y corchete, yo voy a decir que en este caso X pertenece al intervalo también desde A hasta B, pero como está la igualdad, eso me indica que los extremos pertenecen y entonces voy a utilizar corchete. Cuando los dos extremos pertenecen al intervalo como el que estamos observando, decimos entonces y gráficamente, si utilizamos la misma representación gráfica, en lugar de tener en los extremos un circulito abierto, voy a tener un circulito cerrado. También veíamos ayer que en la representación gráfica puedo utilizar el circulito abierto o el circulito cerrado, o bien esta misma nomenclatura. Cuando es abierto, en lugar del circulito abierto, pongo paréntesis, y cuando es cerrado, en lugar del circulito lleno, puedo colocar corchete. Cualquiera de las dos formas me indican si el extremo está perteneciendo o no al intervalo. Y después teníamos el caso en que alguno de los extremos pertenece y el otro evidentemente no. Por ejemplo, si digo X es mayor que A y menor o igual que B, siempre A y B números reales cualquiera, esto me está indicando de que A no pertenece al intervalo porque no aparece la igualdad, mientras que B sí está perteneciendo porque está la igualdad. Entonces, en este caso, yo escribo este intervalo, paréntesis y corchete, esto me va a quedar de que X pertenece. Como A no está perteneciendo al intervalo, voy a colocar entonces en ese extremo. No tener la culpa, encima de que... Lo vamos a contar. Cerramos los micrófonos. Entonces, X pertenece al intervalo. Como A no está perteneciendo al intervalo, entonces voy a colocar en ese extremo paréntesis. Mientras que B está perteneciendo porque está la igualdad. X dice puede también tomar el valor de B. En ese caso, entonces, voy a colocar un corchete. Y entonces fíjense que en este caso los extremos están definidos ambos, pero uno pertenece y el otro no. Acá podríamos entrar en un juego de palabras, decíamos ayer. Yo puedo decir que este intervalo es semiabierto a izquierda, pero también puedo decir que es semicerrado a derecha. Si hubiese sido al revés, X es mayor o igual que A y menor que B, y lo escribo, ahora tendría cerrado en A y abierto en B. Y también acá entraría en un juego de palabras que podría decir que este intervalo es cerrado en A, pero abierto en B. Por lo tanto, puede decir que es semicerrado a izquierda o bien semiabierto a derecha. Para no entrar en ese juego de palabras, cuando uno de los extremos pertenece y el otro no, independientemente cuál de los dos sea, en esta situación los llamamos los intervalos ni. ¿Qué quiere decir? Los intervalos ni abiertos ni cerrados. Por lo tanto, entonces, para agrupar a todo este conjunto de intervalos, llamamos intervalos ni abiertos ni cerrados. Por eso hablamos de los intervalos ni. Y estos eran los tres tipos de intervalos de números reales que podemos tener y podemos clasificar cerrados o ni abiertos ni cerrados. Luego estudiamos el valor absoluto, las propiedades del valor absoluto, y también estudiamos aquella propiedad cuando queríamos determinar cuántos números reales en valor absoluto
eran menores que un número real positivo, o bien eran mayores que un número real positivo. Acuérdense lo que dijimos ayer. Siempre que comparo con un número positivo, nunca puedo comparar un valor absoluto con un número negativo. Y ya lo explicamos por qué. Por la simple definición de valor absoluto, porque el valor absoluto mide una distancia. La distancia al origen, al cero, en la recta numérica. Entonces, obviamente, si es una distancia, es una longitud, y entonces es siempre un valor positivo. Eso recuerden. Les digo esto porque después vamos a estudiar límites de una función, cuando ayer les hacía la síntesis, y vamos a ver cuando estudiemos los distintos casos de generalización de la definición del límite, y tendremos que analizar estas situaciones también de valor absoluto. Y por ahí colocamos el valor absoluto y lo comparamos con un número negativo. Eso es imposible. Eso es imposible. Siempre que comparo un valor absoluto, sea en sentido de mayor o en sentido de menor, lo comparo con un número real positivo. Muy bien, eso es un poco lo que redondeamos, lo que vimos todo ayer. Pero ahora vamos a seguir analizando un poquito más qué elementos yo puedo definir en un intervalo de números reales. Además de clasificarlo, yo puedo definir otros elementos de un intervalo de números reales. Y es lo que vamos a empezar a ver ahora. ¿Y cuáles van a ser esos primeros elementos que vamos a ver? Lo que denominamos las cotas de un intervalo de números reales. ¿Y qué son las cotas? Bueno, podemos tener en un intervalo de números reales, cualquiera sea el tipo de intervalo, lo que voy a decir es para cualquiera de los intervalos que estuvimos analizando, podemos tener cotas superiores y cotas inferiores. Fíjense que le dije podemos, eso me está dando la pauta de que un intervalo no siempre va a tener o puede tener cotas. Va a haber intervalos que tengan los dos tipos de cotas, va a haber intervalos que tengan alguna de las cotas o superiores o inferiores, o va a haber intervalos que no tengan ningún tipo de estas dos tipos de cotas. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Y a qué llamamos cotas superiores o bien cotas inferiores de un intervalo de números reales? Y entonces, si definimos lo que son las cotas de un intervalo real, vamos a decir que es una cota superior de un intervalo de números reales, o se llaman cotas superiores de un intervalo de números reales, a todo valor mayor o igual que el extremo superior del intervalo, siempre que éste esté definido. ¿Podría dar un ejemplo, profesor? ¿Cómo? ¿Podría dar un ejemplo así? Sí, por supuesto. Ya primero le estoy enunciando la definición. Ahora ya lo vamos a ver, obviamente. Okay. Todo lo que yo le digo en forma de definición, después lo demuestro desde el punto de vista práctico, con el ejemplo. Entonces, repito, ¿a qué llamamos cotas superiores de un intervalo de números reales? Se llaman cotas superiores de un intervalo de números reales a todo valor mayor o igual que el extremo superior de ese intervalo, siempre que éste esté definido. Y vamos a ver ejemplos de esta situación. Supónganse que yo tengo el siguiente intervalo. Digo de que X es mayor que A y menor o igual que B, donde A y B pertenecen a los números reales. Pueden ser los dos positivos, pueden ser los dos números negativos. Son números reales cualquiera, A y B. Pero fíjense que en este caso estoy viendo de que ambos extremos están definidos. Son números reales determinados. A eso me refiero cuando digo siempre que estén definidos. ¿Cuándo no están definidos? Cuando obviamente uno de los extremos tiende a infinito o a menos infinito.
Eso son cuando no está determinado los extremos. En este caso, este intervalo está perfectamente definido sus extremos porque dice que A y B son números reales determinados. Entonces, si yo llevo a la representación gráfica de este intervalo, suponiendo de que A es un número negativo y B es un número real positivo, la representación gráfica entonces de mi intervalo, vemos que A no pertenece, por lo tanto, acá será un paréntesis o un circulito abierto. B sí pertenece porque, fíjense, está la igualdad. Entonces, esta porción de la recta numérica está representando a este intervalo de números reales. Los infinitos números reales entre A y B son los que corresponden a ese intervalo. Una vez que yo tengo entonces determinado el intervalo y su representación gráfica, estoy en condición entonces de ver si ese intervalo que estoy estudiando presenta cotas. Y si presenta cotas, ¿cuáles de estas cotas presenta? Si tienen las dos, si tiene alguna de ellas. Vamos a analizar. Y empezamos por lo que recién definimos, por las cotas superiores. Y decimos que llamamos cotas superiores de un intervalo de números reales a todo valor mayor o igual que el extremo superior del intervalo, siempre que éste esté definido. En este caso que estoy estudiando, este extremo está definido. Por lo tanto, todo valor mayor o igual que ese extremo son las cotas superiores del intervalo que estoy estudiando. Quiere decir que desde B y todo valor mayor, que en este caso son infinitos los valores mayores que B, van a ser las cotas superiores para este intervalo. Fíjense lo que dije, se llaman cotas superiores a todo valor mayor o igual que el extremo superior siempre que esté definido. Por lo tanto, el extremo superior es una cota superior del intervalo, independientemente de que ese extremo superior pertenezca o no al intervalo. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, B pertenece, pero si no hubiese estado esta igualdad, en ese caso, esto hubiese sido también abierto. ¿Está definido el extremo? Sí. Quiero definir las cotas. La definición dice todo valor mayor o igual. Este extremo es una cota superior, independientemente de que pertenezca o no, porque está definido. Esto nos está dando la pauta, que el extremo superior es la primer cota superior del intervalo que estoy estudiando, siempre que este extremo esté determinado. Por lo tanto, independientemente de que pertenezca o no el extremo superior, ese extremo superior es la primer cota superior del intervalo. Y después todo valor mayor que él. Por eso entonces dice la definición, son los valores mayores o iguales que el extremo superior del intervalo, siempre que éste esté determinado. Escribir las infinitas cotas superiores de este intervalo que estoy estudiando, voy a definir como el intervalo que va desde B cerrado, siempre cerrado, porque es la primer cota independientemente, repito, que pertenezca o no el extremo, y evidentemente son infinitos los valores mayores que ese extremo, por lo tanto tiene infinitas cotas superiores. Como infinito, que también ya lo vimos ayer, o menos infinito, son valores no determinados, siempre ese extremo es abierto. Por lo tanto, si yo escribo las infinitas cotas superiores de este intervalo, las infinitas cotas superiores son desde B hacia el infinito. Por eso entonces, fíjense, hay un punto cerrado en el extremo superior y eso se dirige hacia el infinito, que es lo que está indicando esa flecha. ¿Se entendió el concepto de cotas superiores? Sí, profe. Sí, profe.
De la misma manera, de la misma manera podemos definir cotas inferiores. Y voy a decir que se llaman cotas inferiores de un intervalo de números reales a todos los valores menores o iguales que el extremo inferior del intervalo, siempre que éste esté determinado. Por lo tanto, si tengo un ejemplo, menores o iguales que el extremo inferior del intervalo. Gracias. Por lo tanto, si yo vengo y analizo nuevamente este ejemplo, el extremo inferior está determinado. Por lo tanto, ese extremo inferior es ya una cota inferior del intervalo, independientemente, como expliqué acá, el extremo pertenezca o no al intervalo. Y todo valor menor o igual, por eso está lleno el igual. Y menores son todos los valores que están a la izquierda de ese extremo inferior. Por lo tanto, también este intervalo presenta infinitas cotas inferiores, porque viene desde menos infinito hasta el extremo inferior, que es A. Por lo tanto, entonces, si escribo en forma de intervalo las infinitas cotas inferiores que está presentando este intervalo, va a ser desde menos infinito hasta el extremo inferior, que es A. Cerrado ese extremo, repito, porque los extremos son cotas del intervalo. El extremo superior será la primera cota superior, el extremo inferior será la última cota inferior. La última cota inferior. Por lo tanto, en este ejemplo que estamos analizando, este intervalo de números reales presenta cotas inferiores y cotas superiores. Vamos a seguir analizando y podemos ver otros ejemplos, otras situaciones cuando un intervalo tiene solamente algún tipo de cota o no tiene. Pero vamos a seguir analizando qué otros elementos puedo definir a partir del análisis del intervalo y de sus cotas. Puedo definir ahora el concepto que estamos diciendo, pero hasta ahora no lo hemos definido. ¿A qué llamamos extremo superior desde el punto de vista del análisis de las cotas? ¿Y a qué llamamos extremo inferior desde el punto de análisis de la definición de cotas? Y entonces, si nosotros nos remitimos y miramos este ejemplo que está aquí presentado, vemos que el extremo superior es la primer cota superior del intervalo. Por lo tanto, entonces, valiéndonos de este concepto de cotas, superior de un intervalo, siempre que esté definido, obviamente, es la menor de las cotas superiores del intervalo. ¿Y por qué la menor? Y porque la primera, por lo tanto va a ser la menor de todas. Entonces, el extremo superior, algunas bibliografías también conocen al extremo superior como supremo, es exactamente lo mismo. Decir extremo superior o supremo, porque es un único valor, el extremo es un solo valor, y desde el punto de la definición de cota, como es la primer cota superior, entonces al extremo superior o supremo se lo define entonces como la menor de las cotas superiores. Y en este caso es B. En forma análoga podemos definir extremo inferior, que también se conoce con la palabra de ínfimo, que es un solo valor. Alguna bibliografía el extremo inferior lo llaman ínfimo. Y fíjense que desde el punto de vista de las cotas, del concepto de cota, el extremo inferior es la última cota inferior, por lo tanto es la mayor de todas las cotas inferiores. Y así se define entonces extremo inferior o ínfimo. Es la mayor de las cotas inferiores. Y en este caso es el valor de A. ¿Sí? Estos extremos existen siempre que están determinados. No importa si pertenecen o no al intervalo. Siempre que estén definidos, que tengan cota superior y cota inferior, es porque tiene extremos. No importa si pertenecen o no al intervalo. ¿Está claro? ¿Y qué importancia tiene si pertenece o no al intervalo?
Eso nos va a permitir definir los últimos dos elementos que puede presentar. Se conoce como elemento máximo y elemento mínimo de un intervalo de números reales. Elemento máximo. Elemento máximo. El elemento máximo de un intervalo de números reales es el extremo superior del intervalo siempre que éste pertenezca al intervalo dado. En forma análoga puedo definir el elemento mínimo y se define como... Profe. ¿Sí? Ya termino. ¿Sí? Te escucho. ¿Me puede repetir la definición del elemento? ¿Cómo no? Elemento máximo de un intervalo es el extremo superior del intervalo siempre que éste pertenezca al intervalo. En forma análoga puedo definir elemento mínimo. El elemento mínimo es el extremo inferior del intervalo siempre que éste pertenezca al intervalo. Para este Por ejemplo, es abierto, ponemos que no existe nomás. Esa es lo que estoy por decir. Para este ejemplo que estoy analizando, este intervalo tiene extremo superior, sí, tiene extremo superior, pero no pertenece porque no está la igualdad. Entonces, no existe elemento máximo porque ese extremo superior no está perteneciendo al intervalo. De la misma manera, el elemento mínimo. ¿Tiene extremo inferior? Sí, tiene extremo inferior, porque está determinado. Pero no pertenece al intervalo porque no está la igualdad. Entonces, ese extremo no se transforma en elemento mínimo y decimos en este caso que este intervalo no tiene o no existe. La E al revés tachada significa, es el símbolo en matemática, no existe. La E sola al revés es existe. Tachado, anula y es no existe. Entonces, fíjense como en síntesis este ejemplo. Este intervalo es un intervalo abierto, porque no pertenece a ninguno de los extremos, tiene cotas superiores, tiene cotas inferiores, tiene extremo superior, tiene extremo inferior, pero como esos extremos no pertenecen al intervalo, no existe para este intervalo elemento máximo ni elemento mínimo. Por lo tanto, todos estos elementos podemos definir cuando estoy estudiando un intervalo de números reales. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe, de 10. Profe, de 10. Vamos a mirar otro ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el siguiente intervalo? Yo digo x es mayor o igual que 5. Ahora tomo un ejemplo ya netamente práctico. ¿Es un intervalo? Sí, es un intervalo de números reales. Inclusive puede ser la solución de una inecuación que esté estudiando. El conjunto solución de una inecuación que esté estudiando, me digo que el conjunto solución son todos los valores mayores o iguales que 5. Es un número que está a la derecha de 0 porque es positivo. Y obviamente, como está en la igualdad, el 5 es una solución y todo valor mayor van a ser todos esos números reales a la derecha de 5. Por lo tanto, esta porción infinita de reales constituye la solución o la representación gráfica de este intervalo. Muy bien, ya está representado el intervalo. Ahora quiero definir esos elementos que recién acabamos de estudiar. Es decir, si tiene cotas, qué tipo de cotas, y si tiene extremos, y si tiene, evidentemente, elemento máximo, elemento mínimo. Y entonces empiezo por definir cotas. Cotas superiores. Dice todo valor mayor o igual que el extremo superior. Este intervalo que está representado aquí, ¿tiene extremo superior definido? Sí, profe. Sí, profe.
No, porque no está No tiene definido. porque tiene el infinito. No tiene, profesor. No tiene, porque fíjense hasta dónde va, hasta el infinito. Por lo tanto, si yo escribo este intervalo, al propósito no lo escribí para preguntarles si con la representación gráfica se daban cuenta, si yo escribo en forma simbólica, diciendo que X pertenece al intervalo cerrado en 5 hasta el infinito. Esta sería la representación analítica de esta representación gráfica de ese intervalo. ¿Es así o no? ¿Esta no es la representación de ese intervalo? Sí. De 5 guiones. Entonces, yo quiero definir cotas superiores. De acuerdo a lo que estudiamos, cotas superiores son los valores mayores o iguales que el extremo superior. Siempre que esté definido, dice. ¿Está definido el extremo superior? No. Por lo tanto, no existen cotas superiores a lo que estoy estudiando. Entonces, ven ustedes lo que les decía hoy, que un intervalo puede presentar los dos tipos de cotas, como vimos en el ejemplo anterior. Ahora, este ya me está diciendo que cotas superiores no tiene. Voy a analizar el otro tipo de cotas. Cotas inferiores. De acuerdo al concepto que vimos, decíamos que un intervalo de números reales tiene cotas inferiores, o llamamos cotas inferiores, a todos los valores menores o determinado. Este intervalo que estoy estudiando, ¿tiene extremo inferior determinado? Sí, profe. El 5. Correcto, y es el 5. Por lo tanto, el 5 es, y todo valor menor que ese extremo inferior, cotas inferiores. Por lo tanto, las cotas inferiores son todos los valores que van desde menos infinito hasta 5. Por lo tanto, entonces, fíjense que en este ejemplo que estoy estudiando, este intervalo tiene un solo tipo de cotas. En este caso, cotas inferiores. Extremo superior, extremo inferior, elemento máximo y elemento mínimo. Todo eso voy a analizar ahora. Profe, Sí, escucho. es como que se trabó un poco y a varios nos pasó. Sí, ¿Qué- a varios cosas que se sí, traban. pregúntame, ¿qué no entendiste? De vuelta, ¿quieren que explique de vuelta esto? Sí, no se escuchó nada porque se Bien. trabó. Porfa. Perfecto, lo explico de vuelta, no hay problema. Estamos analizando este intervalo donde estamos analizando que x dice es mayor o igual que 5, ¿sí? Entonces, si yo represento gráficamente este intervalo de reales, dice, como está la igualdad, una solución es 5 y todo valor mayores son todos los que están hacia la derecha. ¿Es así o no? Sí, Es profe. decir, por lo tanto, entonces, si yo represento ese intervalo, es un intervalo que va desde 5, como está la igualdad, cerrado en 5, y hacia el infinito. Por lo tanto, ese extremo, como es infinito, al no estar determinado, es abierto. Este es el intervalo, entonces, escrito en forma analítica y representado gráficamente. Ahora quiero estudiar eso que hemos visto recién, si ese intervalo que estoy analizando tiene cotas, tiene extremos y tiene elementos. Y entonces me remito, para hacer este estudio, a los conceptos que recién hemos analizado. Y decíamos que un intervalo tenía cotas superiores, o llamábamos cotas superiores, a todos los valores mayores o iguales que el extremo superior del intervalo, siempre que ese extremo esté definido, determinado. Si yo miro acá, ¿el extremo superior está determinado para este intervalo? No, porque va hacia el infinito. No, porque es infinito, No, no está determinado. Por lo tanto, entonces eso me está indicando que no existen cotas superiores porque el extremo superior no está determinado. Entonces, por eso escribimos acá, cotas superiores no existen para este intervalo. Ahora quiero estudiar si tiene el otro tipo de cotas, las cotas inferiores. Y de acuerdo a lo que definimos, llamamos cotas inferiores a todo valor menor o igual que el extremo inferior, siempre que éste esté determinado.
este intervalo que estoy analizando, ¿tiene extremo inferior? Sí, el 5. Y el 5. Por lo tanto, el 5. Del Por lo 5. tanto, el 5 ya es una cota inferior, porque dice valores menores o iguales. Por la igualdad, entonces el 5 ya es una cota inferior. Y todo valor menor que ese extremo también. Por lo tanto, los valores menores son todos los que están a la izquierda de 5. Profe, Sí, sí. si el extremo inferior en ese caso fuese abierto, no cumpliría, digamos. No importa. Acordate lo que dije hoy. Que tenga extremo ya me está indicando que va a tener cota, no, independientemente si el extremo pertenece o no. Pero el extremo, por más que pertenezca o no, es una cota. Si tiene extremo superior, es una cota superior. En este caso, que es extremo inferior, es una cota inferior. Independientemente de que el extremo pertenezca o no, si está determinado, se transforma en una cota. En este caso, extremo inferior va a ser cota inferior. ¿Está? Eso ya define si tiene Sí. elementos Lo o que no. pasa es que usted estaba mostrando ahí con cerrado y entonces pensé que sí o sí Pero tenía que ser cerrado, cerrado. pero porque yo acá escribí mayor o igual. Por Mayor eso. igual. Por Ah, eso está. Pero si yo hubiese tenido esto, si yo te hubiese dicho acá, el intervalo sería así, y esto sería así, ¿no es cierto? Pero sin embargo, esto sigue siendo cerrado. Independientemente de que el extremo pertenezca o no, se transforma en cota. Por lo tanto, es una cota inferior el extremo porque está determinado, independientemente de que este pertenezca o no. ¿Está claro ahora? Sí. Lo Bien. único que cambia es que si el extremo pertenece o no. Claro, y eso me está dando acá cuando estoy analizando. Como yo puse acá la igualdad, por eso ahí era cerrado. ¿Está? Está. Bien. Gracias. Bueno, seguimos. Extremo superior. Y obviamente, si no hay cotas superiores, es por extremo superior. Por lo tanto, extremo superior no existe. Extremo inferior, ¿existe? Sí, porque está Sí, profe. determinado. Independientemente de que pertenezca o no, si está determinado, es extremo. Por lo tanto, en este caso, el extremo inferior es 5. Ahora, ¿tiene elemento máximo? Imposible. No. Ya no existe No, no extremo tiene. superior, imposible que tenga elemento máximo, porque por definición el elemento máximo es el extremo superior si pertenece al intervalo. ¿Tiene elemento mínimo este? Sí, el 5. Sí, profe, tiene elementos. Ahora no tiene, profe, pero ahí sí El tenía. ahora no. anterior tiene. En el Así ejemplo como yo anterior. corregí ahora no, porque es Ah, abierto. no. Ahora, si yo hubiese mantenido acá en la igualdad y acá hubiese sido cerrado, Sí, ahí sí ese elemento, ese extremo inferior pertenecía y se transforma en elemento mínimo. Así como quedó acá ahora corregido para explicarle lo que me preguntaba su compañero, en este caso el extremo no pertenece, entonces no existiría elemento mínimo. Ahora, si mantenemos aquí la igualdad, acá será cerrado y entonces, en ese caso, como el extremo, y acá también sería cerrado, como el extremo pertenece, entonces se transforma en elemento mínimo. ¿Se entendió la diferencia? Sí, profe. Sí. Profe, sí. Sí, profe, Muy bien. consulto, profe. ¿Sí? Escucha. Si tenemos que hacer la connotación como está arriba, nomás con el de cota inferior. Sí, correcto. En la gráfica la podemos representar y después escribimos en forma de intervalo las cotas tanto superiores e inferiores, dependiendo si tiene o no. ¿Está? Profe, una consulta. Sí. ¿Qué pasaría en la situación de que sea unión de dos intervalos? Y no tiene extremos definidos porque viene desde menos infinito hasta más infinito con seguridad. Gracias, Por lo profe. tanto, no hay extremos. Esos intervalos no tienen cotas. Cuando los intervalos vienen desde menos infinito hasta más infinito, independientemente que sea una unión. Por ejemplo, todos los números reales, si yo lo escribo como un intervalo, va desde menos infinito a más infinito. Y evidentemente... Por eso dice indefinido. Exactamente. Al no estar determinado no puede haber cotas. ¿Estamos? Profe, gracias. Muy bien. Bien. Sí, escucho.
El elemento mínimo tenemos que colocar, por ejemplo, ahí. Los elementos máximos y mínimos es un número, uno solo valor, que No, son tenemos los que mismos colocar- extremos si pertenecen al intervalo. ¿Sí? Pero ponerle si al colocarlo ponemos existe o no existe, o ponemos el número No, no, directamente. solamente ponemos con este símbolo cuando no existe. Si existe, tenés que poner el valor. No Ok. se pone existe solamente. Sí. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Muy bien. Pero fíjense que ahora podemos estudiar otras cosas, otros elementos de un intervalo. Y después esto que vamos a estudiar ahora, vamos a ver qué relación tiene con el valor absoluto. Porque si no pareciera ser que ayer estudiamos valor absoluto y ¿para qué? Se estarán preguntando ustedes. ¿Para resolver inecuaciones nomás? No. Yo les dije el primer día, todo lo que estudiamos tiene una relación, que la vamos estudiando, pero vamos complejizando este análisis. Y entonces vamos a ver cómo podemos estudiar otros elementos de un intervalo que me permitan escribirlo a ese intervalo, pero con otros elementos o bien de otra manera. Y entonces vamos a seguir analizando intervalos de números reales. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué todo este estudio de intervalos? Acuérdense que después vamos a estudiar, dijimos, límite de una función. Todo esto que yo estoy diciendo, después, cuando terminemos todo el análisis de intervalo, después es más que importante entenderlo para entender la definición del límite de una función. Muy bien, vamos a seguir entonces analizando otros elementos que puedo definir o no, dependiendo del tipo de intervalo, y ya van a entender por qué digo o no, en un intervalo de números reales. Supónganse entonces que tengo el siguiente intervalo, donde X es mayor o igual que A, menor que B, donde A y B pertenecen a los números reales. Si yo represento gráficamente este intervalo, suponiendo que A es negativo, simplemente para colocar un valor a la izquierda y el otro a la derecha, pero eso no tiene nada que ver, pueden ser los dos extremos negativos, pueden ser los dos extremos positivos, puede ser que un extremo sea cero, es decir, a los fines de colocar un valor a la izquierda y a la derecha, digo que A es negativo y B es positivo, pero lo que estoy explicando es válido para cualquier número real. Entonces, A es negativo y B es positivo. Y quiero tomar este intervalo. Si yo lo represento, vemos que A pertenece, porque está la igualdad, mientras que B no pertenece, entonces, representando a este intervalo. Que si lo escribo, utilizando paréntesis y corchete, puedo escribir de que X pertenece al intervalo AB, ni abierto ni cerrado. Bueno, para este intervalo también puedo estudiar todo lo que recién hemos visto, cotas, extremos y elementos, pueden tener los dos o alguno. Pero ahora quiero seguir profundizando y de esta manera, lo puedo escribir de otra manera. Y entonces, también puedo escribir a un intervalo en función de otros dos elementos, que es lo que se conoce el radio y el centro de un intervalo. Todo intervalo, entonces, en la medida de que se pueda, puedo escribirlo también en función de lo que llamamos el centro y el radio del intervalo. Pero para poder definir estos elementos, primero tengo que determinar lo que se llama la amplitud del intervalo. Y que lo simbolizamos con la letra A. ¿Y qué es la amplitud? La longitud del intervalo. Eso es la amplitud, la medida del intervalo. Y acá viene la primera cuestión que dije, cuando podemos determinar. ¿Cuándo voy a poder determinar en forma exacta
la amplitud de un intervalo? A ver si alguien me dice. Y cuando no está el infinito. Correcto, cuando el intervalo tenga sus dos extremos definidos. Cuando tenga extremo superior e inferior. Fíjense que acá, como en este ejemplo, yo puedo definir perfectamente la medida, la longitud que tiene ese intervalo. Ahora, si yo tomaba el ejemplo último que vimos, decía x mayor o mayor o igual que 5, ¿les parece que yo puedo determinar en forma exacta la longitud de ese intervalo? No, profe. No, porque Imposible, tiene el otro imposible, tiene una longitud infinita, porque uno de sus extremos no está determinado. Por lo tanto, entonces, voy a poder escribir en función de estos dos elementos que les acabé de nombrar, centro y radio, siempre que el intervalo tenga una longitud finita, es decir, tenga una amplitud. ¿Y cómo se calcula la amplitud? Se calcula como el valor absoluto de la diferencia entre el extremo superior menos el extremo inferior. ¿Por qué el valor absoluto? Porque es una longitud, y la longitud es siempre positiva. Por eso colocamos en valor absoluto. Esa longitud no es otra cosa que la resta entre el extremo superior menos el extremo inferior. Y repito, en valor absoluto porque es una longitud. Una vez que tengo determinada entonces esa longitud, puedo definir lo que se llama el radio del intervalo. Obviamente que el intervalo va a tener radio si tiene amplitud, porque justamente el radio, que es otra longitud, no es otra cosa que la mitad de la amplitud. Por lo tanto, el radio lo puedo calcular como la amplitud sobre 2. Por lo tanto, entonces, puedo definir el radio siempre que el intervalo tenga una longitud definida. Si no tiene, imposible poder determinar también. Profe, entonces el radio es la amplitud sobre 2. Es la mitad, como dije, es la mitad de la amplitud. Ah. Acá está escrito. Dale. ¿Sí? El radio es la mitad de la amplitud. Ok. Entonces, si tengo esta longitud, el radio va a ser la distancia desde un punto que justamente va a ser lo que vamos a llamar ahora el centro del intervalo, y desde ese centro hacia cada uno de los extremos es el radio. El centro es el punto que está en la mitad de la longitud, ¿sí? Y desde él hasta los extremos es el radio. La mitad de la amplitud. Pero ¿cómo definimos ahora ese punto central o centro del intervalo que lo simbolizo con la letra C? Muy sencillo. Fíjense que yo, dividiendo la amplitud sobre 2, tengo el radio. Por lo tanto, estoy conociendo esta longitud, También conozco los extremos, porque para que tenga amplitud tiene que tener definidos los extremos. Entonces, muy sencillo. Si yo conozco este valor y quiero llegar hasta esta posición, que es el centro, fíjense que ¿qué tengo que hacer? Esto es el extremo inferior. Estoy posicionado en este valor. Para llegar hasta aquí, al extremo inferior le tengo que sumar el radio. Y esa es la primera forma para poder calcular el centro o el punto central. Al extremo inferior le sumo el radio. Pero también, como esto es el radio y yo conozco el extremo superior, puedo también utilizar ese otro valor. Si estoy posicionado acá y quiero llegar hasta aquí, entonces al extremo superior, estoy retrocediendo. En lugar de sumar el radio, le tengo que restar el radio. Con cualquiera de las dos expresiones puedo calcular porque me van a dar exactamente el mismo valor. Por lo tanto, puedo calcular la posición central, el punto central del intervalo, tomando al extremo inferior y sumando el radio, o bien al extremo superior restándole el radio. Con cualquiera de las dos expresiones puedo calcular entonces el punto central o el centro de ese intervalo.
conocido el centro y el radio de ese intervalo, ahora puedo escribir a ese intervalo en función de estos elementos, en función del centro y del radio. En función del centro y del radio. ¿Y cómo se escribe? Y entonces voy a escribir intervalo y se escribe de esta manera. Como subíndice C, el intervalo de centro C y radio R. Esta forma de escribir o esta forma de escribir. Porque aquí está en función de los extremos. Aquí está en función del punto medio, el centro de ese intervalo y de su distancia a los extremos. Cualquiera de las formas también me están representando a ese intervalo. Un ejemplo y después vamos a ver para qué sirve esto. Voy a tomar ahora un ejemplo numérico para que se den cuenta. Supónganse que yo tengo el intervalo donde x es menor, voy a cambiarla acá, menos 2, y acá es mayor o igual que 4. Bueno, esto si lo escribo es lo mismo que diga x pertenece al intervalo menos 2, 4. También es un intervalo ni abierto ni cerrado. Si yo lo represento gráficamente, tengo aquí 2 unidades hacia la izquierda de 0 y tengo 4 unidades hacia la derecha. Por lo tanto, esa porción de la recta numérica está representando ese intervalo. Muy bien. Ahora quiero, en lugar de escribir en función de los extremos, quiero escribirlo en función de estos elementos. Y ahí, profe, ahí la amplitud sería 4. Lo que tengo que calcular es la amplitud. Y entonces aplico esto. El valor absoluto de extremo superior menos 2. Menos, porque el extremo inferior es menos. Por lo tanto, esto me está dando el valor absoluto de 6, que es 6. Exactamente. Y si yo miro, ¿cuántas unidades tengo desde menos 2 a 4? 2, 3, 4, 5, 6. La amplitud del intervalo. Pero, ¿para qué calculé la amplitud? Para poder calcular el radio. Y el radio dice que es la amplitud mitad sobre 2. Por lo tanto, el radio va a ser 3. Obviamente. Pero para medir el radio, entonces eso me permite también ver cuál es el punto central del intervalo. Y entonces, si calculo el centro, aplicando cualquiera de las dos fórmulas, dijimos que era el extremo inferior más el radio, o el extremo superior menos el radio. El extremo inferior es menos 2, más el radio, que es 3, me queda 1, o bien al extremo superior le resto el radio, y ven ustedes que es lo mismo. Por lo tanto, para este intervalo el centro es 1. Entonces, ¿cómo puedo escribir este mismo intervalo en función de estos dos nuevos elementos? El intervalo de siempre primero el centro, de centro 1 y radio 3. ¿Se entendió? Acá no es que sea un intervalo, cuidado, acá esto es un par ordenado que no significa intervalo abierto, no, está escrito en función de estos elementos. Es un par ordenado y por eso siempre primero va al centro y después el radio. No puedo escribirlo como a mí se me ocurre, el radio, el centro, no, centro y radio, un par ordenado. Esto es un par ordenado, no un intervalo. ¿Está claro? ¿Te entendió? Clarísimo. Bueno, en ese caso, ¿por qué es esto? ¿Cómo Sí. sabemos si es abierto o cerrado? No. Es que, repito, acá no, esto no es un intervalo, simplemente es un par ordenado, son dos valores escritos entre paréntesis, porque es un subíndice. Eso ya expliqué hoy. Acá no es un intervalo. Intervalo como subíndice de centro C y radio R. Esto simplemente es no es, por eso dije, no es un intervalo. Y es un par ordenado. Siempre primero va el valor del centro y después del radio. ¿Está? ¿Entendido? Sí, profe. Bien.
Bueno, Manuel, ¿querés seguir o sigo yo un poco más? Manuel. Sí, si querés seguir un chiquitito más y hacemos un Perfecto. recreito. Bien, bien, bien. ¿Por qué necesitamos ver esto que les estaba explicando recién? Porque tenemos que ahora definir lo que es un entorno. Un entorno. ¿Y a qué llamamos entorno? Bueno, un entorno es todo intervalo abierto. Todo entorno es un intervalo abierto. O bien, todo intervalo abierto es un entorno. Y cuando yo voy a utilizar entornos, los entornos no se escriben en función de los extremos del intervalo abierto, sino que se los escribe, se los simboliza en función de estos dos últimos elementos que acabamos de ver, que es el centro y el radio. Por eso les enseñé el tema de centro y radio. Entonces, ahora definimos un nuevo concepto que es el concepto de entorno. Y a los entornos se los simboliza con la letra mayúscula E. Y repito, un entorno es todo intervalo abierto. Abierto. Siempre que los extremos, repito, estén definidos. Un intervalo abierto donde los extremos están definidos. ¿Y por qué entonces aprendimos centro y radio? Porque cuando yo voy a escribir un intervalo abierto, no lo escribo en función de los extremos, sino lo escribo en función de el centro y el radio. Entonces, si yo tengo un intervalo abierto AB, esto me está indicando que es un intervalo abierto, X pertenece a ese intervalo, esto yo lo puedo escribir entonces, esto es un entorno, porque es un intervalo abierto donde los extremos están definidos. Cuando yo quiero escribir a este intervalo abierto como un entorno, no lo escribo así, sino lo escribo así. Entorno, y entonces de aquí con esto tengo que calcular el centro y el radio de ese intervalo abierto. Y entonces escribo entorno de centro C y radio R. De esa manera se representa entonces al entorno. Si yo lo llevo gráficamente, es un intervalo. Claro, como el intervalo, como está diciendo usted, profe. Exacto. Que es todo intervalo. Eso es un intervalo abierto, pero para escribirlo como entorno, tengo que determinar el centro y el radio. Determino esos dos valores de acuerdo a lo que hemos visto recién, y entonces, conociendo centro y radio, escribo a ese entorno en función de esos Entonces, valores. profe, Termino la idea. Esto, repito, es un par ordenado, no es un intervalo. Sí. Entonces, ¿el entorno es todo intervalo abierto? Siempre que los extremos estén definidos. Ah, ok. Porque yo puedo tener este intervalo abierto, pero ahí no puedo calcular amplitud, entonces nunca voy a tener centro ni radio. Y para que sea entorno yo tengo que escribirlo en función del centro y el radio a ese intervalo abierto. Por eso dije, un entorno es todo intervalo abierto con los extremos definidos. ¿Está? Profe, Disculpe, profe. Sí. ¿y si no es un intervalo ni abierto ni cerrado? No. Un entorno no tiene otra definición, es un intervalo únicamente abierto, con los extremos. ¿Podría explicar otra vez la parte de entorno, profe? Sí. Disculpe, Cuando profe. yo tengo un intervalo abierto, eso significa que ninguno de los extremos pertenece. Sería acotado, pero sin elementos máximos. Correcto, exactamente. Es un intervalo que tiene extremos, pero no tiene elementos, ni máximo ni mínimo. Eso también puedes definir como un entorno. Es un intervalo, repito,
un intervalo que tiene extremos superior e inferior, pero no tiene elemento ni máximo ni mínimo, porque los extremos no pertenecen. Y eso significa que es un intervalo abierto. ¿Está? Cuando eso ocurre, a ese intervalo abierto se lo llama también entorno. Pero para cuando yo quiero escribir ese intervalo abierto como entorno, no lo escribo en función de los extremos, sino lo tengo que escribir en función del centro y el radio de ese intervalo abierto. ¿Cómo calculamos? Como recién expliqué con esa formulita. Primero tengo que calcular la amplitud, de la amplitud saco el radio, y con el radio y los extremos puedo calcular el centro. ¿Entendido ahora? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. En el libro, Sí, sí, en el escucho. libro el radio aparece con la letra delta. No, vamos por parte. No te me apures. En realidad, después, no te apures todavía, sí. Vamos a llamar después al radio delta, pero dejale nomás primero a ese delta que descanse todavía. Yo te digo radio, vamos a llamarle radio con la R primero. Después ya va a tener tiempo de llamarle delta. Sí. Vale. ¿Está? Profe, Una consulta. ¿podemos ver un ejemplo del entorno? Sí, por supuesto. Una consulta. Sí. Siempre se toma valores negativo y positivo. No, eso le decía hoy, chicos. Yo a los fines de poner un valor a la izquierda de 0 y un valor a la derecha, digo que A es negativo y B es positivo, pero ambos extremos pueden ser negativos o ambos extremos pueden ser positivos. Voy a tomar un ejemplo donde los dos sean negativos, que sea un intervalo abierto, y hacer todo este cálculo. ¿Sí? Y contesto las dos preguntas que quieren ver un ejemplo. Supónganse que yo tengo el intervalo entre menos 4 y menos 2. ¿Sí? Esto es un X pertenece al intervalo entre menos 4 y menos 2. Esto es un intervalo abierto porque están paréntesis. Por lo tanto, si yo lo grafico, evidentemente, no es, chico. esta porción de la recta numérica está representando a ese intervalo abierto. ¿Sí? Muy bien. Como es un intervalo abierto y los extremos están perfectamente definidos, esto es un entorno. Entonces lo voy a escribir como entorno. Pero si quiero escribirlo como entorno, al entorno no se lo escribe en función de los extremos, sino se lo escribe en función del centro y del radio de este intervalo abierto. Entonces tengo que calcular estos dos valores. Y entonces, ¿cómo dijimos? Para calcular el radio, primero tengo que calcular la amplitud, porque el radio es la amplitud sobre 2, la mitad. ¿Y cómo calculábamos la amplitud? Y la amplitud era el valor absoluto del extremo superior menos el extremo inferior. Entonces, si hago para este ejemplo, el extremo superior, ¿cuál es? Menos 2. Ah, muy bien. Acuérdense que entre números negativos es mayor el de menor valor absoluto. Y también ya está escrito aquí. El extremo superior es menos 2, menos el extremo inferior, que es menos 4. Bueno, si hacemos esa operación, obviamente esto nos queda menos 2 más 4, que es 2. Por lo tanto, la amplitud es 2. Una vez que tengo la amplitud, hallando su mitad, en este caso es 1, tengo el radio. Ya tengo uno de los elementos de este par ordenado, que es el radio. Y luego tengo que calcular el centro. Y el centro lo calculábamos como el extremo inferior al que le sumábamos el radio, o bien el extremo superior al que le restamos el radio. Y entonces el extremo inferior es menos 4, más 1, me queda menos 3. Si al extremo superior lo mismo, menos 2, le resto el radio, también me da menos 3. Por lo tanto, el centro es menos 3. Y es cierto eso, chicos, porque fíjense que si yo me remito a la representación gráfica,
Aquí simplemente tengo dos unidades, que es la amplitud. Por lo tanto, me dice que el centro está en -3. Y sí, el punto central en este intervalo es -3, porque a partir de ahí tengo la longitud del radio, que es una unidad de medida desde el centro hacia el extremo superior o hacia el extremo inferior. Perfecto. Se verifica gráficamente lo que estamos calculando analíticamente. Ya te atiendo. Conocido estos dos valores, puedo escribir este mismo intervalo abierto como un entorno. Pero entonces, si lo escribo, tengo que escribirlo en función de este par ordenado. -3 como... Es -3 y el radio es... ¿Entendido? Perfecto, profe. Bueno, Sí, profe. Entendido. alguien que me quería preguntar algo, le dije que terminaba y le explicaba. Sí, profe, entonces sí es entorno porque es intervalo abierto. Y intervalo tiene los abierto. extremos definidos. Claro. ¿Sí? ¿Está? Sí. Muy bien, pero asociado a este concepto, necesitamos primero entender lo que es un entorno. Pero en realidad el concepto que vamos a utilizar, para que ustedes entiendan, es el de entorno reducido. ¿Y qué es el entorno reducido? Es exactamente esto que acabamos de ver, el entorno al que se le excluye el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro no pertenece a ese entorno. Entonces, cuando yo tengo un entorno y le excluyo el centro, ese entorno se transforma en reducido. ¿Y cómo se hace exactamente igual? Para yo poder primero tengo que tener un entorno, pero para tener un entorno tengo que tener un intervalo abierto, extremos definido. A partir de ese intervalo abierto con extremo definido, tengo el entorno. Saco sus elementos. Y una vez que tengo el entorno, si yo quiero el entorno reducido, ¿cómo se lo diferencia? Porque a esa E que simboliza entorno se le coloca un apóstrofe. Esa E con este apóstrofe significa entorno reducido. Y se escribe también en función de esos elementos que lo calculamos del mismo centro y el mismo radio. Por lo tanto, en este ejemplo, si yo lo escribo como entorno reducido, va a ser la E con el apóstrofe de centro, -3 y 1. Ah, bueno, pero ¿qué diferencia hay entonces en la gráfica? En la gráfica está la diferencia. Porque si ahora yo grafico este mismo ejemplo que estamos tomando, pero como un entorno reducido, lo voy a hacer más grande. Este era nuestro intervalo abierto, luego tuvimos aquí el centro, a partir de ahí está medido el radio, hasta ahí es todo igual. Pero ¿cómo yo distingo de que ahora este entorno se transformó en reducido? Porque le saco este punto. No solamente los extremos no pertenecen, sino tampoco el centro no pertenece. Solamente pertenecen al entorno los valores reales, comprenden el extremo inferior y el centro, y los que están entre el centro y el extremo superior. Entonces, el entorno se transforma en reducido cuando al entorno le saco el centro ya no pertenece. Por eso ese circulito abierto. Pero, profe, sí. ¿Eso es en la gráfica? Es decir, esto es si en la nosotros gráfica ahora y esta es la... en el cálculo... El cálculo es el mismo, porque yo calculo Claro. exactamente como un entorno. Calculo el radio y el centro, eso no cambia. Lo que va a pasar es que cuando transformo en reducido, lo único que hago es que el centro no va a pertenecer, por eso el circulito abierto en ese punto también. Ah, bueno, perfecto. ¿Vamos? ¿Entendido? Profe, Sí. ¿cómo se escribiría simbólicamente ese ejemplo? Acá está escrito. Si escribo entorno reducido, dije que a la E le agrego el apóstrofe. Eso me está indicando que el entorno es reducido. Y si el entorno es reducido es porque su centro no pertenece. Pero exactamente escribo, para el ejemplo que tomé,
esto. Escribo exactamente centro y radio, pero este símbolo me dice que este número no pertenece al intervalo. Decía tipo, con simbología de mayor y menor, etcétera. No puedo utilizar mayor y menor cuando trabajo centro y radio. Yo utilizo mayor y menor cuando utilizo los extremos, hijo. Yo utilizo X con los extremos con el mayor y menor, pero nunca cuando estoy escribiendo, o sea, como entorno reducido, no trabajo con mayor y menor, porque esto es un par ordenado, son dos valores nada más. Acá hay un conjunto de valores. ¿Se entiende la diferencia? Hoy expliqué, esto es un par ordenado. Un valor que es el centro, un valor que es el radio. Esto no es un intervalo. Que esté entre paréntesis es porque es el concepto de par ordenado. ¿Está? Pero no simboliza un entorno, un intervalo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe, le consulto. Sí. Entonces, Sí. para demostrar que es un entorno reducido, lo podemos graficar y... Exactamente. La definición es, un entorno reducido es un entorno donde el centro no pertenece a el intervalo. Bien, profe. Y en la gráfica se detecta perfectamente con esto. Sí, profe. Este concepto es fundamental, chicos, para entender límite. El concepto, y usted me dice, pero es una pavada. Bueno, ahora cuando vemos límite yo le voy a preguntar si realmente entendí. Porque todo esto que acabamos, y con esto termino la clase de hoy, todo esto que vimos de representación de intervalos, el análisis de sus elementos, el de trabajar con el centro y el radio, con entorno y entorno reducido, después lo vamos a vincular con el valor absoluto. Y ahí es lo importante que entiendan, porque estas expresiones que estamos escribiendo de esta manera, cuando después comparemos con valor absoluto, son las que nos van a hacer entender el concepto del límite. Y no va a ser un jeroglífico cuando yo escriba. Porque cuando definamos límite de una función, que falta todavía, porque tenemos que hacer un repaso todavía de funciones, este concepto de entorno reducido y su comparación cuando la escribo en valor absoluto es lo que me va a permitir entender el concepto del límite de una función. Así que, por más que esto sea tan sencillo, no lo pierdan de vista. Bueno, chicos, los dejo para que hagan un recreito. Disculpe, después... profe. Sí, sí. No, ¿puede usted enseñar durante el resto de la carrera? ¿Por qué me decís La eso? verdad que sí, profe. Porque entendí muy bien. Bueno, me Muy alegro, bien, chicos. profesor. Profe, usted muy bueno. Profe. Muy bueno, profesor.